un nombre muy poderoso. Pero en el frente militar sucedió un contratiempo. El ejército llegó a orillas del río Han, frente a las inexpugnables ciudades de Xianyang y Fancheng. Más allá de las grandes fortalezas estaba el río Yangtze y el corazón del imperio Sung. A las fuerzas de Kublai les llevó más de 5 años atravesar ese bastión de resistencia Sung. Después, cuando las tropas de Kublai cruzaron el Yangtze, cada vez más comandantes chinos empezaron a pasarse al bando mongol. En Hanzhou, la capital Sung, la familia real estaba frenética. El emperador Sung de aquel entonces tenía solo 4 años. Los asuntos de gobierno estaban a cargo de su envejecida madre y en 1276 la emperatriz viuda reconoció finalmente la derrota. Los jefes Sung fueron llevados a la corte de Kublai como cautivos privilegiados, pero el emperador de 4 años escapó y Kublai envió a sus tropas en su persecución. Los últimos restos de resistencia Sung se hicieron a la mar y allí fueron perseguidos por la marina de Kublai. La última vez que se vio al emperador niño fue en manos del almirante Sung, que saltó al mar con él en brazos gritando: "El emperador Sung prefiere la muerte a la prisión". En 1279 terminaron 70 años de guerra intermitente con el sur y toda China quedó en poder de Kublai. Uno de los principales logros de su reinado fue la terminación de la conquista del sur de China, que fue un esfuerzo militar tremendo, porque el terreno de batalla no era nada adecuado para las tácticas de guerra habituales de los mongoles, que se basaban en la caballería y en la estepa. El sur de China estaba surcado de ríos y campos de barro y tenía un clima completamente distinto al que los mongoles estaban acostumbrados. La conquista de China fue una gran gesta y como resultado, por primera vez en más de 300 años, el norte y el sur de China se reunificaron en un solo reino. Y probablemente ese sea su mayor logro, cuyos resultados aún son visibles hoy en día. Después de derrotar a los Sung, Tatú se convirtió en la capital de toda China y lo seguiría siendo hasta la actualidad. Una de sus prioridades fue mejorar las comunicaciones entre el norte y el sur. Para lograrlo, Kublai empleó a 3 millones de trabajadores que ampliaron el Gran Canal para llevar grano desde el fértil sur hasta la ciudad imperial. Kublai podía contar ahora con los recursos de la nación más avanzada de la Tierra. Los Sung eran líderes mundiales por la calidad de sus productos y sus concurridas rutas comerciales convirtieron a Kublai en uno de los hombres más ricos de la Tierra. El imperio mongol tenía el ejército más grande de Asia, la flota más grande, el pueblo más próspero y la ciudad más grande del planeta, Hanzhou. Fue una gesta espectacular para Kublai que consolidó su posición como Gran Khan. Kublai trató bien a la depuesta familia real Sung y prohibió a sus tropas que saquearan las riquezas del sur. Kublai sabía que tenía que ganarse al pueblo del sur si quería conservar unida a China. Para lograrlo se aseguró que el sur obtuviera las mismas ayudas a la recuperación de la guerra que había tenido el norte. Introdujo sistemas para incentivar el crecimiento económico y el desarrollo agrícola. Kublai Khan se dio cuenta de que las guerras constantes que había sufrido China en las décadas previas a la instauración de su dinastía habían dañado seriamente la agricultura, y en una sociedad esencialmente campesina como la China, aquello era un gran desastre. Podía causar malestar, hambre y todo tipo de disturbios sociales. Por lo tanto, emprendió una política muy activa y eficaz para reformar los sistemas agrarios chinos. También trató bien a la nobleza Sung, dejando que la mayor parte conservara sus tierras. Los que se habían rendido fueron perdonados, y se trató bien a los distintos grupos religiosos. De hecho, en materia religiosa, Kublai se mostró tolerante con todos los credos de sus dominios. Budistas, taoístas y musulmanes
hallaron todo su sitio en el imperio. Empleó en su corte a muchos musulmanes y estos le consideraban un gobernante favorable hacia ellos. Lo mismo puede decirse de los budistas. A los budistas les gustaba y le consideraban uno más de ellos. Y los confucianistas sentían un gran respeto por Kublai. Kublai quiso contar con muchos confucianistas en su administración. Entre sus asesores más cercanos se encontraban seguidores de Confucio. Kublai fomentó la lectura de los clásicos confucianistas, por lo que estos vivieron muy bien bajo los mongoles. En muchos sentidos, se portó bien con todo el mundo. Esto es especialmente cierto para los mercaderes. Kublai mejoró su condición e introdujo medidas para incentivar el comercio por todo el país. Como resultado, transformó su reino en un centro global del comercio. Tradicionalmente, los mercaderes habían sido despreciados por los chinos, especialmente por los confucianistas. Bajo Kublai, su posición mejoró. Se les llamó otak y se favoreció el comercio y a los comerciantes. Fue una época de expansión para los mercaderes. Su posición se vio considerablemente elevada bajo los mongoles. La corte mongola se hizo cada vez más comercial y trajo a toda Asia un período de gran prosperidad. Los mercaderes de lugares tan lejanos como Venecia, Alemania, Indonesia y Persia acudían a aprovecharse del florecimiento de nuevas ideas en el arte y la tecnología. Kublai se convirtió en un mecenas del arte y la pintura china y floreció la cerámica y el teatro. Parecía que el guerrero se había transformado en un gobernante culto y civilizado. Reconoció que para lograr la estabilidad tras el éxito de su conquista, tendría que gobernar con justicia. El sistema legal de estilo chino era la pieza maestra de la situación estable que había logrado en el norte. Así que implementó las mismas ideas en las recién conquistadas tierras Sung, donde la administración recibió la noticia como una sorpresa y declaró que Kublai era un gobernante sabio que de verdad quería a sus súbditos. Como soberano, su actitud hacia los pobres, los campesinos y agricultores resultó inesperada. Mostraba simpatía por los campesinos y los pobres de su imperio. Se ha dicho a menudo que los pobres vivieron en condiciones muy duras y sufrieron bajo su reinado. Y creo que es verdad, porque los campesinos lo pasaban siempre mal, independientemente de quién les gobernara. Sus condiciones no se diferenciaban porque les gobernara uno u otro. Pero Kublai por lo menos pareció mostrar simpatía por sus demandas. Llevó a cabo varias medidas a su favor. Por ejemplo, hizo que se instalaran grandes almacenes de grano para que cuando llegara el hambre o la sequía, los campesinos no se murieran de hambre. Para que el cambio de dinastía no fuera tan brusco, Kublai se aseguró de que su sistema de gobierno resultara familiar para los chinos. Organizó un secretariado que estaba a cargo de los asuntos civiles y un consejo privado que se ocupaba de los temas militares. Cada sección del gobierno tenía sucursales en las provincias para asegurar que las órdenes del Khan se llevaban a cabo. Pero su puesta en marcha de tantas leyes chinas e ideales confucianistas de paz, orden y armonía diluyó el estilo de vida mongol hasta el punto en que su abuelo Genghis no lo habría reconocido. Kublai Khan es una figura intrigante porque es uno de los escasos personajes históricos que se las arregló para superar a sus orígenes y terminó convirtiéndose en una persona muy diferente. A causa de su pasado de guerrero nómada, era de esperar que nunca se interesara especialmente por la civilización ni por la cultura escrita o por vivir una vida más sedentaria, tal vez menos activa. Pero de hecho, una vez que conquistó China, abandonó la mayor parte del bagaje nómada en el que se había formado y en su lugar se convirtió, en muchos casos, en el típico gobernante chino al estilo de Confucio. Constituyó un increíble ejemplo de asimilación política.
Para Kublai tenía sentido gobernar China como lo hacían los chinos, pero no cabía duda de quién ostentaba el poder. Los mongoles simplemente se insertaron en lo alto de la escala social. Después venían los asiáticos centrales y occidentales, seguidos de los chinos del norte y en lo más bajo de la pirámide, los chinos del sur. Kublai